Nos presenta una hermosa catequesis acerca de la eternidad. Dejemos que este Evangelio nos hable al corazón y descubramos el amor de Dios por los hombres. En pie escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Abre tus oídos y escúchala. Toma su palabra y vívela. Vamos todos juntos a predicar el mensaje que se nos da. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. En noviembre, la liturgia nos prepara y nos lleva a la reflexión, a la meditación del final de los tiempos. Por eso cada lectura que meditamos, sobre todo ya llegando al final del tiempo litúrgico ordinario, estamos en la semana 32. Quiere decir, el tiempo litúrgico ordinario consta de 34 semanas. Estamos en la semana 32, es decir, en 2 semanas más, en 2 domingos más, cerramos este tiempo litúrgico ordinario, que es el tiempo más largo de los tiempos litúrgicos, y empezaríamos el domingo 1 de diciembre un nuevo ciclo litúrgico llamado Adviento y Navidad. Entonces, llegando siempre al final del tiempo litúrgico ordinario en el que estamos, la liturgia nos evoca, nos llama a la meditación, a la reflexión del final de los tiempos. Por eso es que hoy la palabra de Dios muy hermosamente nos invita, nos llama a meditar cómo estamos viviendo,
y hacia dónde nos dirigimos. Decirles, porque la propaganda, el mundo de consumo nos metió desde octubre en que ya es Navidad. Entonces, ya todo es Navidad, Navidad, llegó Navidad, y no ha llegado Navidad, ni siquiera ha terminado el tiempo litúrgico ordinario. Yo les decía a las comunidades un día de estos que no me arreglen de Navidad ningún templo, no es Navidad ahorita, estamos apenas terminando este hermoso tiempo litúrgico ordinario para después dar inicio al Adviento, que tampoco es Navidad, Adviento, es preparación. Entonces, para que no nos dejemos llevar por este mundo de consumo en el que ya es Navidad, usted tiene que gastar el aguinaldo antes de que se lo den, y ya empiezan las promociones de que compre hoy y pague en enero y llore en febrero porque se quedó sin plata. Entonces, vayamos viendo los tiempos litúrgicos de acuerdo a como nos lo enseña la Iglesia, no nos adelantemos. Si ya arreglaron su casa con cosas de Navidad, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero no es el tiempo todavía de empezar a arreglar de Navidad. En todo caso, estamos terminando el tiempo ordinario, y el tiempo ordinario nos presenta no lo inmediato, no que gaste, no que compre, no que cambie de celular, no que cambie, sino que nos prepara para la visión futura. Por eso es que, empezando por el libro de los Macabeos, vamos a meditar nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, y qué valor tiene para nosotros el pensar en la vida eterna. Dice el libro de los Macabeos, el segundo libro, que en aquellos tiempos arrestaron a 7 hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de cerdo que era prohibida por la ley. Veamos la respuesta que estos 7 jóvenes macabeos, junto con su mamá, habría que leer todo el texto, no está todo el texto acá, como delante de la mamá empezaron a matar uno por uno de sus hijos. Y la mamá, con una entereza y una firmeza, empezó a ver a sus 7 hijos siendo asesinados, martirizados. Veamos la respuesta de cada uno de estos jóvenes valientes que dieron la vida por su fe en el Dios verdadero. Dice uno de ellos: estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley. Primer mensaje: amor a la ley de Dios. Y tener esa disponibilidad incluso de morir por el amor a la ley de Dios, el amor a sus preceptos, el amor a sus mandatos. Es muy triste y lamentable cómo la gente cree más en el horóscopo que en la ley de Dios, cree más a los brujos y hechiceros que a la palabra de Dios, cree más en las cartas y en la lectura de la mano y todas esas cosas que a la palabra de Dios. Por eso, ¿cuánto amas la ley de Dios? ¿Cuánto amas lo que Dios nos dice en su palabra? ¿Estarías dispuesto, como este primer joven, a morir antes que quebrantar la ley de Dios? El segundo muchacho dice: asesino, le dice al rey Antíoco Epifanes: asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Este otro joven también muere en fidelidad, en amor a la ley de Dios. Vemos cómo cada uno de estos jóvenes incluso renuncia a la vida pasajera, superflua, material, de placeres. El rey Antíoco Epifanes los está obligando a hacer algo que va contra la ley de sus padres, contra la ley de Dios. Y ellos están dispuestos incluso a que les arranquen la vida presente porque tienen su mirada puesta en el futuro, en lo que les espera,
y en el Rey del universo que los resucitará a una vida eterna, por morir, por dar la vida y ser fieles a la ley de Dios. El tercer muchacho, Macabeo, el joven Macabeo, dice, de Dios, porque el martirio que están recibiendo, yo les invito para que en su casa mediten en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 7, y lean todo lo que está sucediendo. Les están cortando las manos, les están cortando la lengua, los están martirizando. Entonces dice este tercer joven, de Dios recibí estos miembros, y por amor a su ley los desprecio, y de él espero recobrarlos. Vemos nuevamente el amor que ellos sienten a las cosas de Dios, saben que este cuerpo es pasajero. Lo acabamos de meditar el 2 de noviembre, celebrando a nuestros hermanos difuntos, los fieles difuntos. Sabemos en dónde va a terminar este cuerpo, en la tierra de la cual salió, y por eso este joven dice, desprecio, por el amor a Dios, por el amor a su ley, hasta este cuerpo lo desprecio, porque sé que es lo que me espera, y aunque me cortes la lengua, y aunque me cortes los brazos, y aunque me cortes la cabeza, yo sé que voy a recuperar este cuerpo el día que Dios me resucite. Y el último joven dice, de los 7, pues está 4 hoy que hablan aquí en el texto, y dice el cuarto de los jóvenes, vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida eterna. Vale la pena morir cuando se tiene esa esperanza de que Dios me va a resucitar. Hoy en día vemos cómo la gente se deprime, se enferma, preocupaciones, deseos de morirse, deseos de no amanecer, intento de todo hacemos y se hace quizás por no pensar en que Dios nos va a dar la victoria, en que Dios nos va a ayudar a vencer las dificultades. Todos tenemos problemas, dificultades, situaciones duras, difíciles en la vida, pero si no tenemos esa esperanza en la resurrección, pues vamos a vivir mal, vamos a estar siempre perdiéndonos esa oportunidad que Dios nos da de un nuevo día, de seguir avanzando, tomado de su mano, sabiendo que tomados de su mano podremos ser vencedores cada día con las dificultades, las pruebas, las tentaciones, con todo lo que se nos presenta. Por eso el mensaje de esta primera lectura, la resurrección. Y para llegar a esa vida futura, resucitada, que Dios nos promete, fidelidad a la ley, fidelidad a Dios, amor a Dios, perseverancia, despreciar incluso las cosas que nos presenta el mundo, con tal de llegar al final, a ese final feliz en donde será una sorpresa cuando Dios nos reciba con sus ángeles en el cielo. El Salmo, al menos la frase, al despertar, Señor, contemplaremos tu rostro. El día que Él nos llame y despertemos a esa nueva vida, el que va a estar ahí es Dios y podremos contemplar su rostro. San Lucas, en su Evangelio, capítulo 20, también tiene el mismo mensaje de la primera lectura. Esta vez los saduceos, que niegan la resurrección de los muertos, le hacen a Jesús una cuestionante, una pregunta, y le ponen un ejemplo bastante que jamás se va a dar algo así. Es ridículo el ejemplo que ellos le ponen para ridiculizar la resurrección, en la cual no creen ni esperan, y ridiculizar a Jesús. Entonces le presentan a una mujer que se casa con un hombre que tiene 6 hermanos, y ahí empiezan a morirse uno por uno, y de acuerdo a la ley del levirato, es decir, que si el primer hermano moría sin dejar descendencia, el otro tenía que casarse para dejar descendencia. Entonces, la pregunta de estos hombres
que están poniéndole una trampa a Jesús, que quieren burlarse de la resurrección, de burlarse de la vida eterna, burlarse de Jesús. Le dicen, por fin murió también la viuda, ahora bien, cuando llegue la resurrección, no creen en la resurrección, y están diciendo, y cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. La respuesta de Jesús: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. El mensaje que nos deja el Evangelio es el mismo: la resurrección, la vida futura. Ciertamente aquí estamos de paso. El mismo Jesús en el Evangelio de San Juan dice: me voy a prepararles un lugar, y cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Entonces, ¿por qué estamos vivos? ¿Por qué no nos hemos muerto todavía? Porque Jesús está preparando un lugar, Él es el que lo está preparando. Y tenemos que esperar. Y mientras llega ese momento de que Él venga para que nos lleve con Él, para que estemos con Él, pues tenemos que estar en esta lucha constante, entre el bien, entre el mal, como lo vamos a ver también ahorita en la segunda lectura de San Pablo a los tesalonicenses, esa lucha entre el bien y el mal. Entonces, si estamos con vida, es porque ese lugar lo está preparando Él, Jesús, en el cielo para nosotros. Y continúa al final la respuesta que le da Jesús a los saduceos: y que los muertos resucitan. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, pues para Él todos estamos vivos. Tenemos un Dios que es Dios de vivos, que quiere la vida, que ha dado la vida por nosotros y que quiere que nosotros vivamos en su vida, en su amor, y esperemos anhelantes ese día en el que Él vendrá para llevarnos a su casa en el cielo, en donde ya no habrá ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni lágrimas, y todo será alegría. Pero para llegar a ese momento, fidelidad a la ley, constancia, perseverancia, lucha contra el mal todos los días, ser fieles al Señor en lo que Él nos va pidiendo cada día. Y San Pablo, en su carta a los tesalonicenses, nos da algunas indicaciones también muy hermosas. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforte sus corazones y los disponga a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Este es el deseo de Pablo para nosotros también, que hoy nuestro corazón se vea fortalecido, que hoy nuestro corazón se vea confortado y que nos dispongamos a toda clase de obras buenas. Todo el bien que podamos hacer hay que hacerlo. Todas las palabras buenas que podamos decir hay que decirlas en este momento, en esta vida. Y después recomienda San Pablo: oren por nosotros para que la palabra de Dios se propague. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos, de los hombres malvados que nos acosan. Oren también. Debemos de orar más. Los problemas de la vida, sociales, de la iglesia, los conflictos, se vencen con la oración. Asumamos hoy el reto que nos dice San Pablo de orar más, de perseverar más.
El Señor que es fiel les dará fuerza a ustedes y los librará del maligno, del demonio que está siempre acechando para desviarnos del camino que nos lleva al cielo. No nos dejemos vencer por el mal que está ahí queriendo aplastarte, queriendo hundirte, queriendo desviarte, queriendo desanimarte para que pierdas el cielo. Por eso dice San Pablo y nos dice a nosotros, el Señor que es fiel les va a dar fuerza a ustedes y los librará del maligno, pero debemos estar siempre llenos de ese coraje de Dios para vencer al mal. Y al final dice San Pablo que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Amar a Dios y esperar pacientemente que el Señor venga. No nos podemos adelantar nosotros, tenemos que esperar a que Él venga pacientemente, que Él dirija nuestro corazón para que amemos a Dios. Entonces, queridos hermanos y hermanas, fidelidad a la ley, fidelidad a Dios. Si tenemos que despreciar los vicios de este mundo, las adicciones de este mundo por ganar el reino de Dios, dice el libro de los Macabeos, vale la pena. Con tal de ganar, estoy dispuesto a perder mis miembros, a perder mi cuerpo, a perderlo todo con tal de ganar ese reino. Amor a Dios, fidelidad, perseverancia, oración. Así que esta es la tarea que nos queda para que un día, cuando el Señor quiera, nos lleve a su presencia y podamos gozarnos por toda la eternidad de estar en esa presencia amorosa de nuestro Dios. Alabado sea Jesucristo.